Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios te bendiga, qué bendición conectar con todos ustedes en esta transmisión en línea. Quisiera compartir la palabra de Dios en este momento y continuar con el tema que iniciamos la semana pasada acerca de Dios nuestro protector. Quisiera comenzar leyendo el verso con el que iniciamos esta serie y está en 2 Timoteo capítulo 3 verso 1. Dice así la palabra del Señor: debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben eso? ¿Cuántos saben que vivimos en tiempos peligrosos? Y yo entiendo que cada generación ha dicho lo mismo, pero los que hemos vivido ya en 2 generaciones nos damos cuenta que la generación en que vivimos es mucho más peligrosa, la sociedad es mucho más peligrosa que hace 30 años, que hace 25 años, que hace 40 años, es mucho más peligrosa. Y los tiempos no están muy seguros, las ciudades se han tornado más violentas, el peligro está más accesible a toda persona. Y nos tocó vivir en este tiempo, en los últimos días, y la Biblia dice que serán tiempos peligrosos. Entonces, ¿qué hacer si vives en tiempos peligrosos? Hay un verso también que quiero leer, que se encuentra en Salmos capítulo 4, verso 8, versión Reina Valera 2015, dice así: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. En paz me acostaré y dormiré, o sea, dormiré en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Date cuenta que el salmista no estaba basando su seguridad o su paz porque tenía guardaespaldas afuera de la recámara o de la casa, sino él decía: tú, Señor, eres el que me haces vivir seguro. De hecho dice: porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Solo Dios me hace vivir confiado, y esa debe ser, así debe ser nuestra relación con Dios. Debemos estar seguros y confiados que nuestra protección solamente la encontramos en Dios. Si vas a tener fe para protección, fe para vivir en estos tiempos, necesitas escuchar lo que la Biblia dice acerca de la protección de Dios. Porque Romanos 10:17 dice que fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si nunca desarrollas fe para protección de Dios, protección divina, entonces vas a estar siempre atemorizado o dudando, cuestionando la protección divina. Si no tienes fe o desarrollas fe para protección, siempre vas a estar confiando en otras cosas, en vez de confiar como el salmista David. Él decía: solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces vamos a continuar enseñando por unas semanas más acerca de la protección divina o la protección de Dios. Vamos a hablar acerca de Dios como nuestro protector, Dios quien nos defiende, Dios en quien confiamos por nuestra protección. El mundo es un lugar peligroso y la solución no es hacer campañas o marchas por la paz. Aunque
no es malo eso, pero no es la solución. Y la solución no es porque la Biblia declara que los tiempos se irán haciendo más peligrosos cada vez que se acercan el último día o los últimos de los últimos días. Y, ¿verdad? Debemos de ser prudentes, obviamente, debemos de ser inteligentes y prevenir. Haz lo que puedas para incrementar tu protección. Si está bien, no es malo hacer lo que tú puedas. Edifica una barda alrededor de tu casa, ponle púas, pon tú un sistema de seguridad. Consíguete un perro que cuide tu casa, un perro grande que atemorice, un perro protector. No te consigas un chihuahua, un puro, consíguete algo. Si vas a incrementar tu protección, algo que te dé protección. Algo que te dé protección. Pero aún así, la Biblia dice que los tiempos serán peligrosos. Los tiempos serán peligrosos. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 11, verso 26. El apóstol Pablo, quien escribió a 2 de Timoteo 3:1, en Corintios 11, 26, 2 de Corintios 11, 26, ese mismo autor, ese mismo apóstol dice: muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos. Este verso nos narra cómo en la vida de Pablo él experimentó peligros constantemente. Experimentó muchos peligros y él mismo escribió que en los últimos días se pondría peligroso. Él sabía lo que era el peligro. 2 de Timoteo 3, 10 y 11 dice así: pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Has seguido de cerca mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, amor y perseverancia. Verso 11: y mis persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido, dice el apóstol Pablo, y de todas me libró el Señor. De todas me libró el Señor. Parecería que se estaba quejando al principio, pero termina diciendo: Dios me libró de todas las aflicciones, de todas las persecuciones que me sobrevinieron en estas ciudades que él mencionó. Dios me ha librado de todas, de todos los peligros, dice el apóstol Pablo. La Biblia no garantiza que no pasarás o no te encontrarás en algunos momentos en tiempos peligrosos. La Biblia no garantiza tal cosa, pero la Biblia sí garantiza que Dios siempre te librará. La Biblia te garantiza que Jehová te librará de todo peligro, dice la Biblia. Entonces, en los tiempos en que vivimos, en los tiempos peligrosos, tenemos una garantía en Dios que Él nos libra de todo peligro. Él nos librará de todo peligro. Vayamos a Salmos 91, verso 1 y 2. Lo leímos la semana pasada. Pero estos versos nos revelan una verdad grandísima. Nos revelan una clave para nosotros vivir bajo la protección de Dios en los últimos tiempos peligrosos. Dice así: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Nuevamente, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Eso es promesa de Dios. La Biblia nos promete y nos garantiza la protección de Dios en los tiempos peligrosos. Y sabemos que Dios es siempre fiel. Amén. Sabemos que Dios es fiel, ¿cierto? Él siempre hará su parte. Él no es hombre para que mienta, Él no se retracta de lo prometido o de lo dicho. Pero nosotros debemos enfocarnos en nuestra parte, porque hay una parte clave que a nosotros nos toca hacer. Debemos enfocarnos en nuestra responsabilidad.
Dice el que vive bajo la sombra protectora, o sea, el que va a gozar, el que va a habitar bajo la protección de Dios. Tal persona dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Entonces el verso 2 nos revela la parte que nos toca a nosotros desarrollar y atender. Decirle a Dios o declararle a Dios o declarar de Dios que Él es nuestro refugio y que confiamos en Él para nuestra seguridad. Pastor, esa es nuestra responsabilidad. Sí, la Biblia nos dice que el decir o el declarar nosotros, el confesar que Dios es nuestro protector, nuestro castillo en quien confiamos por nuestra protección, es nuestra responsabilidad. Es importante declarar, es importante decir, es muy importante. En el reino de Dios es una de las cosas más importantes declarar la palabra de Dios. Pregunta: ¿cómo creó Dios todo lo que vemos? En Génesis 1 dice que Dios habló y Dios lo dijo: sea hecho, sea hecho, sea hecho. Dios lo habló y fue hecho. ¿Cómo naces tú de nuevo cuando eres salvo? ¿Cómo naces de nuevo? Romanos 10 dice que con el corazón lo crees, pero con la boca lo confiesas para salvación. ¿Qué necesitas tú para que se mueva una montaña que está entre tú y entre tu promesa? De acuerdo a Marcos 11:23, dice Jesucristo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a esta montaña: quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, lo que tú hablas, lo que tú declaras y crees en tu corazón y no lo dudas, eso es lo que se va a manifestar en tu vida. Y esa es nuestra responsabilidad en cuanto a la protección de Dios, en cuanto a que Él haga su parte de nuestra vida. Nosotros debemos declarar, confesar y hablar que Dios es nuestro protector, que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende y nos protege, que de todo peligro nos librará Jehová. Amén, iglesia. Esa es nuestra protección, nuestra responsabilidad. Segunda de Corintios 4:13 dice: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tú crees que Dios es tu protección, si tú le confías a Él por tu protección, tú vas a hablar. Teniendo este mismo espíritu de fe, como está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual declaramos, hablamos y confesamos la palabra de Dios sobre nuestra vida. Así que cuando hablamos, le das tu derecho legal a Dios de intervenir en nuestras vidas, porque es hasta que hablamos cuando se manifiestan. La mayoría de las promesas de Dios se manifiestan hasta después que hablamos. Lo creemos y lo hablamos y se manifiesta. Si vamos a esperar protección divina, necesitamos declarar y decir con nuestra boca en voz audible. En voz audible. Tienes que aprender a que no te dé pena. Tienes que aprender a hablar la palabra de Dios. Dios es mi refugio, mi protección. Yo confío en Él y el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Declaramos la palabra de Dios y sus promesas no solo una vez y ya. Todos los días y cada vez que es relevante, confesamos la palabra de Dios. Todos los días y cada vez que es relevante, abre tu boca y declara: el ángel de Jehová acampa a mi alrededor, me defiende, me protege, va delante de mí y de mis hijos. Mi Dios es mi castillo, mi refugio, mi Dios, en ti confío por protección. La semana pasada vimos en estas enseñanzas cómo el pueblo de Dios dejó y abandonó a Dios. Y cuando se vieron en peligro, atacados por el enemigo, el pueblo de Dios clamó a Dios por ayuda. Y Dios les dijo: vayan y clamen a sus dioses por los que me han dejado. Entonces, al dejar a Dios, dejaron la protección que Dios brindaba o brinda a sus hijos. Al abandonar a Dios, Dios lo ve hablando de nosotros como que lo abandonamos por otros dioses. Y quizás alguien diga: pastor, nosotros no tenemos otros dioses. Quiero decirte que la gente de hoy tiene más dioses que los pueblos politeístas del Antiguo Testamento. Porque la gente de hoy, un Dios no tiene que ser una imagen, o un Dios puede ser cualquier cosa que tú pones en primer lugar, que tú lo pones como prioridad en tu vida. Esa cosa llega a ser un Dios en tu vida, porque ahora ocupa el lugar que Dios debe ocupar.
puede ser la comodidad, el placer, relaciones, aún hobbies o el trabajo. Cosas que tú pones en primer lugar antes que Dios, llegan a ser dioses en tu vida. Y cuando abandonamos a Dios por tales cosas, estamos en peligro grande de perder la protección de Dios que gozábamos cuando estábamos bajo su protección. Nuestro Dios no es un Dios que es solamente amor y nos entiende y nos perdona siempre. La Biblia dice muy claramente, Dios diciendo a su pueblo: yo soy tu Dios fuerte y celoso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No podemos abandonar a Dios y abandonarlo por cualquier cosa y pensar nosotros que no estamos sirviendo a otros dioses, cuando sí estamos sirviendo al Dios del placer, del entretenimiento. No es malo gozar de ciertas cosas y entretenernos, no es malo, pero cuando X cosa toma el lugar de Dios en tu vida, llegan a ser dioses en tu vida. Muy bien, Salmo 91, tú eres mi refugio y mi castillo. Esa fue la declaración del salmista. En esa cultura y en esos tiempos, un castillo era un lugar para protección, un lugar seguro, un lugar fuerte y cercado con murallas. Cuando el enemigo venía a atacar, el castillo mantenía seguro a sus habitantes. Nosotros tenemos un enemigo, dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8. Sean sobrios y vigilando, porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando cómo devorarte. En el castillo el enemigo no nos puede tocar, porque el castillo era un lugar donde mantenía al pueblo seguro cuando venía el enemigo a atacar. En el castillo, en nuestro castillo, Jehová es nuestro castillo, el diablo no nos puede tocar. El que habita bajo la sombra protectora. ¿Qué significa la sombra? Significa que Dios está cubriéndote. Así como la sombra de un árbol frondoso en un día soleado y caliente, esa sombra está sobre ti y te protege, así está Dios sobre ti protegiéndote. El que habita bajo la sombra protectora del Altísimo. Si alguien trata de echar mano de ti, tiene que pasar a Dios, porque Él es el que te cubre como sombra. Y nadie ha logrado jamás pasar a Dios. Nadie ha logrado pasar a la protección de Dios o penetrar la protección de Dios. Que el enemigo pase, penetre la sombra protectora de nuestro Dios, es imposible. Entonces, pastor, ¿por qué hay gente herida, lastimada y hasta destruida? La respuesta es porque no se meten a un lugar seguro. La respuesta es porque no se quedan en el lugar seguro. La respuesta es porque abandonan el lugar seguro. Y allá fuera del castillo, allá fuera de la sombra protectora de nuestro Dios, fuera del paraguas de protección, hay diablos y gente loca y peligrosa. Hay peligros. Y en cuanto a la sociedad y al peligro de la sociedad y de nuestras ciudades, no es cuestión de corregir al mundo. La pregunta es, ¿estás tú cubierto bajo las alas de nuestro Dios? Esa es la cuestión, esa es la pregunta. ¿Estás tú protegido bajo las alas de nuestro Dios? Porque dice el verso 4, Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Las alas, cuando uno está debajo de las alas de nuestro Dios, esas alas te cubren, esas alas son una cobertura sobre ti de protección. Puede Dios cubrir a una familia, puede Dios cubrir a una iglesia, a un matrimonio, a una persona o a una nación. ¿Puede Dios cubrirlos? Claro que sí. Y necesitamos la cobertura de nuestro Dios. ¿Qué te mantiene seguro? Estar bajo las alas de nuestro Dios. Eso te mantiene seguro. No es tu sistema de alarmas, por más buenas que sean. Eso no te mantiene seguro 100% en un mundo peligroso. No son las 7 bolsas de aire en tu carro. No son el ejército que envió el presidente a nuestra ciudad para protegernos. No es que seas el chofer más precavido y seguro que existe, porque afuera hay muchos choferes irresponsables y locos allá afuera. Entonces no es lo precavido que eres y seguro como chofer, ni todas las demás cosas que pudiera uno poner su confianza.
La Biblia dice que es debajo de sus alas donde estamos seguros. Debajo de las alas de nuestro Dios. Así que si tú eres inteligente, tú vas a comenzar a declarar y dirás de tu Dios que Él es tu castillo y tu protección y que tú confías en Él por protección. Sigue diciendo el verso 4, escudo es su verdad. Un escudo te protege, sí. Hay protección en la verdad, hay una grande protección, así es la verdad. Y estamos enseñando la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Quiero que vayamos por favor a Isaías capítulo 31, verso 5. La versión Dios habla hoy dice así: o como el ave que protege su nido, volando encima de él, así protegerá el Señor Todopoderoso a Jerusalén. La cuidará, la salvará, la defenderá, la librará. ¿Qué verso tan más rico y tan más tremendo? Como el ave que protege su nido volando encima de él, así protegerá el Señor Todopoderoso a Jerusalén. La cuidará, la salvará, la defenderá y la librará. Este es el carácter de nuestro Dios en cuanto a protección de sus hijos. Porque esta palabra era para su pueblo, pero esta palabra es para nosotros. Como el ave que protege su nido volando encima de él, así protegerá el Señor Todopoderoso a su pueblo, a sus hijos. Los cuidará, los salvará, los defenderá y los librará. Como una ave que revolotea, que extiende sus alas. Una ave que aletea. Protegerá, salvará, rescatará y liberará. Así que Dios, esa es palabra de Dios para ti. Tienes que creerla, tienes que recibirla, tienes que echar mano de ella. Y creerla al grado que tú puedas declarar sin ninguna duda: mi Dios me cubre y cubre a los míos. Estamos cubiertos todo el tiempo, como el ave que protege a sus pájaros, a su nido. Dios nos protege con sus alas extendidas. ¿Qué tal si lo creyéramos de todo corazón? Todo el tiempo, y lo declararas todo el tiempo. Déjame decirte que los peligros de la sociedad no te harían nada cuando tú crees la palabra de Dios de todo corazón y en todo tiempo lo declaras y lo confiesas, porque esa es nuestra responsabilidad y le da derecho legal a Dios de intervenir en nuestras vidas a diario. Isaías capítulo 4, versos 5 y 6 dice así: entonces sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas el Señor creará nube y humo de día y resplandor de fuego llameante de noche, porque sobre todos habrá una cubierta de gloria. Una cubierta protege. Verso 6 dice: y habrá de día un cobertizo para dar sombra ante el calor abrasador y para refugio y protección de la tormenta y del aguacero. Habla de una cubierta y de un cobertizo, que son objetos que nos protegen. Son cosas hechas especialmente para proteger. Y aquí habla, hermanos, de protección contra la tormenta y contra el aguacero. La protección de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos. Este verso es de lo que nos habla. Así que los peligros de la tormenta, de los aguaceros, los relámpagos, los rayos, no me atemorizarán, porque Dios me cubre. Dios me protege, dice la palabra de Dios. Habrá una cubierta de gloria sobre su pueblo. Y esto no es una poesía, esto no es algo poético nada más, esto es una realidad espiritual que te protegerá en los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Así que nuestro Dios protege a su pueblo. En Egipto, mientras caían plagas que destruían, que atemorizaban, Dios protegía a su pueblo. Dice la Biblia que en Gosén, una ciudad donde el pueblo de Dios vivía, dice que los perros ni siquiera movieron su lengua. O sea, la protección de Dios estaba sobre esa pequeña ciudad donde el pueblo de Dios vivía en Egipto. Todo Egipto estaba siendo destruido y dañado por las plagas. Pero en Gosén nadie murió, ningún animal de ganado murió. Allí no llegaron las ranas, no llegaron las moscas, a causa de la cobertura de Dios, a causa del cobertizo de Dios, las alas de Dios protegiendo a su pueblo. Así es nuestro Dios. Y ese es el cuadro que Él pinta cuando quiere hablarnos acerca de su protección. Mire lo que Jesucristo dijo en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Verso 38, he aquí, tu casa te será dejada desierta. Jesucristo le dice a su pueblo, a Jerusalén, le dijo, quise mucho tiempo cubrirte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. ¿Para qué junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Para protegerlos, para cuidarlos. Pero Jesucristo le dijo a Jerusalén, ustedes no quisieron. Mire el cuadro que pinta Jesús. Una gallina cubriendo o protegiendo a sus pollitos. La mayoría de nosotros hemos visto esto, si no en persona, en la televisión o en libros. Cómo la gallina, cuando sus pollitos están cerca de la gallina, que son varios, cuando se acerca un depredador o un peligro, quizás un lobo que tenga antojo de pollo por allí, la gallina ve lo que los pollitos no pueden ver por distraídos o por inexpertos. Y la gallina los llama, comienza a cacarear porque mira el peligro que acecha, y los pollitos corren bajo sus alas porque los pollitos conocen la voz de su protección. Corren los pollitos bajo sus alas, y si están bajo sus alas van a estar protegidas. Allí bajo las alas están protegidos. Y esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Pero ¿qué tal si hay un pollito independiente por allí, haciendo lo que quiere y no oyendo lo que su cobertura le avisa? Tal pollito será la cena del lobo. Tal pollito será dañado, lastimado y destruido por el depredador. La protección que experimentan los pollitos depende de qué tan rápido responden al llamado de la gallina. Qué tan rápido responden a venir bajo las alas de su protección, de su cobertura. Cuando la gallina los llama, depende de qué tan rápido respondan a ese llamado. En algunos casos son segundos los que tienen para no morir. Pero si el pollito quiere explorar y está decidiendo si quiere obedecer o no, si se va a sujetar o no, allí es donde el lobo destruye. Allí es donde el lobo tiene acceso al pollito que no corrió bajo las alas de su cobertura, de su protección. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Nuestro Dios quiere protegernos. Nuestro Dios quiere cuidarnos. De hecho, Él es su deseo y su anhelo. Él ya nos prometió hacerlo. Pero tenemos nosotros una parte que hacer. Jesucristo les dijo, cuántas veces quise protegerte, pero no quisiste. Y eso todavía nos dice a nosotros. Tú que me estás escuchando, todavía esa palabra Dios nos las dice a nosotros. Cuántas veces quise protegerte, pero no quisiste. Te dije a través de sermones, te dije a través de consejería, pero no quisiste. Y el verso 38 dice, por tanto tu casa no será protegida, será desolada, será dañada. ¿Era la voluntad de Dios que la casa del pueblo de Dios fuera desolada? No, no era la voluntad de Dios. Porque Él les dijo, muchas veces quise protegerte como la gallina a sus pollitos, bajo mis alas, pero no quisiste. Te llamé, te envié mensajes, te envié profetas, pero no quisiste, los apedreaste. Los rechazaste, no creíste. Tu casa no será protegida. El mundo es muy peligroso, pero podemos estar protegidos bajo sus alas si corremos bajo sus alas. Si escuchamos la voz de aquel que nos llama semana tras semana, día tras día, quiero recogerte, protegerte bajo mis alas. Dios te habla cada vez que escuchas un sermón. Dios te habla cada vez que te dispones a orar y a escuchar su voz. Cuando abres tu Biblia y dejas que el Espíritu Santo te hable y Él te está jalando a su protección, porque Él quiere protegerte en estos tiempos difíciles, donde el diablo está acechando y el enemigo está acechando en contra de ti. En estos tiempos peligrosos sí podemos estar protegidos bajo las alas de nuestro Dios. Amén. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias
por cada uno, Señor, de los que me están escuchando, Señor, en esta transmisión en línea. Señor, yo oro, Señor, por sus vidas. Yo oro, Señor, que su fe haya sido, Señor, se haya fortalecido. Yo oro, Dios, que esta palabra que tú has traído y ha traído revelación a nuestras vidas esté en nuestra boca y en nuestras declaraciones constantemente. El que tú eres nuestra protección y nuestro castillo, quien nos defiende. Señor, que declaremos tu protección sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, constantemente, Dios. Que seamos, Señor, los pollitos que inmediatamente corremos bajo tus alas, bajo las alas de nuestro Dios, quien nos protege, y allí habitaremos seguros en medio de un mundo peligroso. Gracias, Señor, por cada uno de los que me están viendo, los que sintonizan cada semana, Señor. Bendícelos, guárdalos en estos tiempos peligrosos. Tú eres nuestra protección, tú eres nuestro castillo, nuestro Dios en quien confiamos por protección. Tú nos proteges, Señor, de temblores, Señor, de tormentas, Señor, de ciclones, de huracanes. Tú nos proteges, Señor, de toda persona con malas intenciones, Señor. Tú nos proteges en el nombre de Jesucristo. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.